Hola, muy buenas. Estamos de nuevo en el secreto de Monkey Island y voy a recordar un poquito lo que hicimos en el capítulo anterior. Nos apresaron los caníbales de la isla y conseguimos escaparnos. Básicamente sustraímos un ídolo de la zona de la cabeza del mono, que es en la que estamos ahora, y se lo intercambiamos y así pues obtuvimos su amistad y se quedaron en deuda con nosotros. Obtuvimos el recoge plátanos y se lo dimos a Herman a cambio de la llave de la cabeza de mono, que es lo que abría la cabeza en la que estamos ahora. Entramos y básicamente me perdí, como es muy habitual. Y recordé después pensando que me faltaba algo para poder orientarme dentro de las catacumbas, que viene a ser algo parecido a un GPS. Y es lo que vamos a ir por ello ahora. Así que salimos a la jungla, vamos a la playa y desde ahí pillamos el bote. Y vamos a la parte de arriba. Tenemos que ir al poblado caníbal, a ver a nuestros amigos caníbales, al señor rojo, gris y cara limón. Vale, vamos a la playa, a la jungla. Esto hay veces que resulta un poco cansino, pero bueno, es lo que hay que hacer. Y ahora llegamos. ¿Has vuelto para que te paguemos el favor por tu regalo? Pues verás, de hecho había una cosa. Dinos, ¿qué quieres? Dinero, quiero dinero. Vale, estoy buscando a alguien. ¿Aquí? ¿En Monkey Island? Somos los únicos seres que vivimos en Monkey Island. Bueno, los únicos seres civilizados. Sí, seguro. Super civilizados, oye. Vale, pues estoy buscando a 30 fiambres y una mujer. Creo que no quiero oír más del tema. Espera, a lo mejor se refiere a esos piratas muertos. ¿A qué qué me refería? Ah, sí, esos tipos. ¿Entonces has visto al pirata Lechak y su tripulación de cadáveres? Esos tíos llevan meses molestándonos. Navegando por aquí a toda vela en ese barco fantasma. Gimiendo y aullando a altas horas de la noche, hasta altas horas de la noche. Ahuyentando el comercio de los cruceros. ¿Qué comercio, hijo? Normalmente cuando no nos dan problemas los muertos, preparamos nuestra pócima habitual de exorcismo y ya está. ¿Y por qué no lo hacéis? Verás, el ingrediente principal de la poción es una raíz poco frecuente. De hecho, solo existe una. Verás, la vamos usando poco a poco. Pero Lechak robó la raíz entera. ¿Y dónde la esconde? Está en un lugar de esta isla, escondido en algún lugar de las catacumbas. Vaya, hombre, vengo de allí. Un lugar diabólico donde retumban los gemidos de las almas torturadas atrapadas en las rocas. Donde sangran los muros y donde el aire es espeso con el rancio olor de la muerte. Los turistas hacían cola horas para poder verlas. ¿Y qué ocurrió? ¿La cerró Sanidad? No, hemos perdido la llave. ¿Nos la robaron? Vaya, la llave que yo tengo. Verás, se la prestamos a un ermitaño que vive en la isla. Y hasta que no nos la devuelva ese viejo con los pantalones de estropajo, no le daremos su recoge plátanos. Recoge plátanos que ya no tenéis, por cierto. Lechak vino y robó vuestra raíz. ¡Qué desvergonzado! Ah, ¿acaso es peor que robar plátanos? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Me estás echando en cara algo? ¿Eh? A mí eso no me lo dices en la calle, ¿eh? Voy en busca de Lechak y de la raíz. Temo que no es tan fácil. Buscar a Lechak puede ser muy peligroso. Te perderías por los pasadizos de la catacumba sin la... Oye, Colayadus de la Chicabezus de... No sé, no me ha dado tiempo a leer eso, de verdad. Nada, nada. Eh... ¿Por qué estáis hablando en latín guarro?
Veo que está confuso con nuestro dialecto nativo. Bien. Al menos podríamos decirle lo que hace la cabeza. Verás, es un instrumento de navegación. Es una cabeza. Antiguamente estaba unida a un navegante. Vamos, básicamente... La hemos mantenido con vida para así poder aprovecharnos de su innato sentido de la orientación. Es imposible atravesar las catacumbas sin la cabeza. Pero solo tenemos una y no te la pensamos dar. No tenemos nada que poder ofrecerte. ¡Qué pena! Después de habernos dado ese ídolo. Puedes venir a visitar el Gran Mono para ver tu ídolo cuando gustes. Sigue, cara limón. ¿Qué decías sobre las lociones tropicales? Verás. En fin. Vale, pues si no recuerdo mal, había que darle un folleto a esta gente de navegación. No podríamos aceptarlo, nos has dado tantas cosas ya. Vale, creo que le he dado el folleto que no era, son los tres iguales. Vamos a ver, espérate. Se titula Cómo avanzar en la navegación. Es este, vale. Efectivamente. Dar folleto a caníbales. ¡Anda! Mira esto. Parecen instrucciones de cómo conseguir una cabeza. ¿Podríamos darle alguna a nuestra cabeza y usar las instrucciones para poder conseguir una nueva? Sí, creo que ahora te la podemos entregar. Perfecto. Gracias. Tiene buena pinta para ser una vieja cabeza seca, ¿verdad? Sí, fantástica. De hecho, tiene barba de 3 días. La envolvemos con este collar mágico que la hace invisible a los fantasmas. Vale, ese dato es importante. Ah, mira. Creo que le has caído bien. Solo tienes que guiarte por su nariz y te llevará al escondrijo secreto de LeChuck en las catacumbas. Luego, apodérate de la raíz de LeChuck y vuelve aquí. Y te prepararemos una partida de nuestra especial pócima disuelve fantasmas. Fantástico. ¿Y se lo puedes echar a LeChuck como sal a una babosa? Sí. Buena suerte. Pues muy bien. Pues nos vamos. Vale. Ya tenemos a nuestro GPS en las catacumbas. Así que volvemos allí donde estábamos. Es un poco tedioso esto de tener que estar de un lado para otro, pero vamos, a mí se me olvidó totalmente que había que hacer ese pequeño paso. Hace muchos años ya, aparte que es la última vez que jugué a este juego. Demasiado, vamos, me acuerdo. Vale. Vamos a la jungla. Y a la explanada. Perfecto. Saludamos al monete. Hola, monete. Y mirar. ¿Qué hay aquí? Vaya, es la segunda cabeza de mono más grande que haya visto jamás. ¿Y la primera? En fin. Vale. Vamos para adentro. Avanzamos un poquito dentro. Ir a cueva. Perfecto. Pues ahora sí, usar cabeza de navegante. Creo que dice que vaya a la derecha. Vamos, de hecho, se va a ir girando y va a ir indicando la dirección a la que hay que ir. Y si no tengo muchas complicaciones, no me perderé y llegaré. ¿Me dices que me vuelva otra vez? Creo que sí, ¿no? Sí, me está diciendo que salga para allá. Sí. Vale, ¿y ahora? Oye, sincroniza. Vale. Voy a tener que ir parándome de todas formas porque esto puede ser un pequeño lío. Vale, creo que de todas formas para acá no se puede ir, así que solamente hay una opción. Vale. No sé si me está diciendo que vuelva.
Vale, cojonudo. Tú, sincroniza. Oye. ¿En serio? A ver. Vale, creo que me estás diciendo que vaya para la derecha. Sí, en teoría debería ser para la derecha. Y aquí solamente... Bueno, hay dos opciones, claro. A ver. Las dos opciones van para acá, efectivamente. Vale, para el fondo. Derecha. Oye. Derecha. Ajá. Aquí hay otro camino, ¿verdad? Vale. Sí, pero por aquí no se puede ir. Vale. Izquierda. Izquierda otra vez. A ver si llegamos prontito. Oye. ¿Qué? ¿Izquierda? ¿Izquierda dónde? Vale, no, es por arriba. Sí. Y ahora... Por Dios que me diga que me meta ya en algún sitio. ¿En serio? Oye. Vale. Ah, perfecto. Pues hemos llegado ya al barco fantasma. Vale. Mirar al barco fantasma. De verdad el pixel art, bueno, es el único tipo de gráfico que había. Es horripilante, ese horripilante barco fantasma que se llevó a la gobernadora. Me refería a eso, que es el único tipo de gráfico que había en la época. Pero vamos, así es fabuloso, o sea. Vale. Pues ahora habrá que usar el collar de navegante. No pienso dártelo. Es mío. Mi tesoro. Vale, como acabamos de ver, la cabeza no está dispuesta a darnos el puñetero collar. Así que nos toca dialogar y usar nuestro carisma para que la cabeza nos dé el collar. Vale, estamos aquí. ¿Y ahora qué quieres de mí? Pues me podrías dar ese collar. No, pero gracias por preguntármelo educadamente. Pues creo que la educación se va a terminar aquí, señor. Cabeza. Creo que lo voy a coger por las buenas. A lo mejor no deberías hacerlo. No quisiera tener que hacerte daño. Y no me gustaría que lo lamentases. ¿Y qué vas a hacer? ¿Morderme? Recuerda, me necesitas para poder salir de aquí. Podría dejarte aquí dentro para siempre. Te vas a poner farruco, ¿no? Pues te podría echar a la lava de un puntapié. Pensándolo mejor. Oye, ¿de qué te sirve un collar si no tienes hombros? Vale, básicamente has entrado por el aro. Pues usamos el collar. Y... qué raro me queda. Vale, no se ve bien, pero creo que ahora se veía mejor. Vaya fiesta tiene aquí los colegas montadas, ¿eh? Vale.
Ahora mismo somos invisibles para los fantasmas. Así que venimos por aquí y entramos al camarote del Lechak. Y necesitamos esta llave. Mirad llave. ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? Atemorizado estarás. Vale, pues estamos viendo que no nos va a dejar acercarnos. Así que vamos a tener que usar nuestra inventiva para poder hacernos con la llave. ¿Alejo? Listo. Y nos vamos. Perrete fantasma. Anda, qué perro fantasma más mono. Creo que es un dálmata, ¿no? No lo tengo claro. No se ve muy bien. Pero bueno, ahora tenemos que ir por aquí. Y vamos a intentar abrir esta puerta. ¿Qué ha sido eso? El capullo nos ha cerrado la puerta. Y básicamente esta puerta va a chirriar cada vez que la vayamos a abrir. Así que necesitamos algo para poder abrirla sin que haga ruido. Bien. Bajamos. Aquí no hay nada. Aquí hay una botella. Parece una botella llena de grog. Parece estar frito en cuanto al fantasma se refiere. Lo que pasa es que creo que no vamos a poder coger la botella. No. Ahora mismo no podemos hacernos con la botella. Vale, pues sigamos adelante. Mirar pollo fantasma. Parecen pollos. Vale, ¿pluma? Es una pluma de pollo fantasma. Vale, pues se me está ocurriendo una idea genial. Cerdo fantasma. ¡Qué asco! Mira cómo come. Hombre, son cerdos. O sea, no sé qué espera. Vale. Necesitamos hacernos con esta botella. Que de hecho no puedo separarla de él. Efectivamente, no nos va a dejar cogerla. Así que vamos a usar la pluma fantasma en los pies. Otra vez. ¡Ay, ay! Se le cayó. Ahora sí. Coger jarra de grog. Perfecto. Pues seguimos adelante. Y aquí vamos a intentar abrir la escotilla. Está bien cerrada, seguramente habrá algo importante ahí dentro. Vale, pues usamos la llave que hemos cogido del camarote. Aquí. Y esta es la despensa, llena de ratas fantasmas. Es la rata fantasma más grande que he visto jamás. Vale, y necesitamos manteca. Me imagino que ya te habrás dado cuenta de para qué. Mira, manteca, horror, odio las ratas. Vale, pues se ve que la rata es el único animal que nos va a ver. Así que vamos a llenarle el jarrito de comida. Y ahora sí, podemos pasar. Y es una tinaja de manteca. Pues vamos a cogerla. Bah, tengo las manos pringadas. ¿Y la rata qué? Parece estar borracha. Hombre, yo diría que parece más bien estar muerta y remuerta. Y más viendo lo que hace el grog. Bueno, pues ahora volvemos a la cubierta. Y usamos masa de manteca en puerta. Ya no debería chirriar. Perfecto. Y ahora entramos. Miramos las herramientas y dice son herramientas fantasmas relucientes. Y el guardia está durmiendo. Bien. Pues cogemos las herramientas. Qué bien. Más inventario. Y salimos. Y ahora tenemos que ir... creo que era por... No, por aquí no. Vale. Aquí acabo de salir. Era aquí. A la caja esta, que antes no la hemos visto, por cierto. No veo que tenga nada de especial. Excepto esa brillante antirraíz vudú que tiene dentro. Vale. Pues usar herramientas de fantasmas con cajón reluciente. Esto servirá. Vale. Ponte al lío. Es muy conveniente, por cierto, que seas invisible para hacer...
para hacer para no tener que hacer la animación de abrir la caja. Vale, mirar, cogeré esta vieja raíz y seguiré por mi camino. Es muy gracioso como ver cómo los cerdos fantasma comen. Vale, pues nos vamos. Y vamos a la cueva. Y salimos de la pantalla en la que se encuentra el barco. Tras un largo paseo, una breve remada y una ligera excursión, hemos llegado al poblado. Y esto es una maravilla porque no he tenido que... ¡Lo conseguí! ¡Tengo la raíz! Vaya. Mira, no estaba bromeando. Aquí está. ¿No era tan mariquita después de todo? Vamos, vayamos a hacer el potingue de la raíz fermentada. Espera aquí, volvemos enseguida. Vale. El mono. No soy tan mariquita después de todo. En serio. Toma. Aquí está. Un chorrito de esa cosa, de esa cosita, y el ectoplasma reventará en 1000 trocitos. Y si aún te sobra un poco, sabe divinamente un poco a helado de vainilla. Buena suerte. Gracias, pero no me metería yo eso en la boca. Bueno, pues en teoría, ahora lo que tendría que hacer es el camino a la inversa. Pero, tras remar desesperadamente... ¡Ay! Casi me matas del sur. No te puedo matar, estás muerto. Vale. ¿Qué ha pasado con el barco? Se han ido todos a la boda. ¿Dónde es la boda? Hay una iglesia preciosa en Melee Island. Se dirigen allí. LeChuck se va a casar con la gobernadora. ¿Se va a casar con Melee Island? Oh, no. Vamos cagando leche, Tengo que perseguirles. Hombre, ¿dónde va a parar? Tengo que detener esa boda. Adiós. ¿No le vas a dar un... ¿Bob? ¿Qué haces aquí? Oh, he perdido el barco que iba a la boda. Oye, no hay problema. Podemos coger el mío. Vamos allá. Oye. ¿Me podías llevar a Melee Island? Básicamente me he quedado sin barco. Te dejaré mi barco si prometes que me rescatarás con él. Vale. Vámonos. Parte 4. Guybrush se lía a golpes. Esta es la última parte, por cierto. No he entendido lo que acaba de pasar, pero vamos, gracioso. Vaya, ciertamente ha sido más fácil que viajar a Monkey Island. ¿Dónde se habrá metido tú, Truth? Ahora tendré que detener la boda yo solito. Hombre, ¿qué esperabas? Vale, no tengo absolutamente nada de inventario. Lo que no recuerdo es dónde estaba. La iglesia está por allí. Vale, perfecto. Menos mal que... Oye, anda. Oye, un minuto. Estoy vendiendo estas gárgaras. ¿Tienen sabor a menta? Toma, abre la boca. A tomar por culo. Genial. Ir a muelle. Vale, pues creo que vamos a tener que ir volatilizando todo lo que se nos... A ver, usar, botella... No. ¿Tiene invitación para la boda? Tiene una espada metida en la cabeza. No se ve muy bien, pero... Ahí está. No, pensaba colarme. Hasta luego. ¿En serio te vas ahí? No tan rápido, muchacho. A mí no me parece que seas muy fantasmal. Tienes la piel rosada. No te tomes muy a pecho esta cerveza de raíz. Venga, hombre, quítatelo de en media ya.
A tomar por culo. Esto es divino. Cuidado, LeChuck. Hay un nuevo sheriff en el pueblo y su nombre... ¡Ey! Me voy corriendo a la iglesia. Menos mal, hijo, porque me tenéis de nombres y de apellido. Ah, vale, ya recuerdo dónde estaba la iglesia. Vaya, pues sí. De hecho estaba aquí, vaya. Si hubiese alguna causa por la que esta pareja no pudiera unirse en sagrado matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¡Elaine! ¿Quién está ahí? Tú. A ver. Vale, este me parece más épico. He venido a detener tu boda con la gobernadora Marley. ¿Cómo planeas hacer eso? Por cierto, mira a la gobernadora, que ha aparecido por detrás. ¿Gobernadora? 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 ¿Qué ocurre? Oh, Guybrush, loco mío. Me ha impresionado que hayas venido a rescatarme, pero no era necesario. ¿Entonces? Lo tenía todo controlado. Por desgracia, tu llegada me ha obligado a delatarme antes de tiempo. ¿Quién es la que está ahí? ¿Cómo? ¿Quién? Pero... Si tú estás aquí, ¿quién está en el vestido? ¿En serio? No les asustes. Tiene mi botella de cerveza de raíz matafantasmas. Ah, ya la cojo yo. Oye, tú tienes otra, ¿eh? Mira, pues adiós. Anda. Bien hecho, Guybrush. Ahora solo tendré que perseguirles para recuperar la botella. Pero... yo... Oye... Te atreves a enfrentarte conmigo. No puedo creer tu audacia. Pues... ahora sí, ¿no? Toma esto, rata vudú de las cloacas. Nunca volverás a amenazar a los piratas decentes. Eres una bolsa hinchada de... algo que empieza con M. ¿Manzana? Oh, un momento, amigo mío, esto... Yo solo estaba bromeando, ¿sabes? Podemos solucionar esto como caballeros. Horror. Está atascada. Será por la pelusa. Veamos. Discutámoslo tranquilamente, claro que sí. Y voló. Y yo volé de él. Vale, y allí que fue la cerveza de raíz. Y el señor LeChuck que va detrás mía, vaya. Puf. ¡Hala! Y voló de nuevo. Bif. Venga, ahora caemos en el puerto. Y caemos encima de la máquina de Grog. ¡Ey, mira están! Me alegro de verte, muchacho. ¿Qué tal el barco? ¿Tú qué crees? Si te interesa cambiarlo, puedo tasártelo bien. Oye, ¿qué tal si te quitas? ¿Qué tal, socio? Solo con mirarte me doy cuenta de que eres un hombre que ha recorrido mundo. Creo que tú lo vas a recorrer ahora. Un hombre que entiende de la calidad. Un hombre que reconoce una ganga cuando... Adiós. Venga, ¿qué? ¿Me vas a sacar por ahí? ¿En serio? ¿Digo? Vale. Puedo usar cerveza de raíz con LeChuck. Venga, vámonos. Anda. ¡Que me ahogo! A tomar por culo. Anda. Repetición de la jugada. ¡Que me ahogo! Y voló. Bim, blim, clam. Kabum. Anda. Qué bella la cabeza.
Y ahora básicamente todos somos felices y comemos muchas perdices. Y no sé de dónde salen los fuegos artificiales. ¡Oye! ¡Ah! No andes así a escondidas. Perdona. No pasa nada. Pongamos una pose épica. LeChuck era un tipo pervertido, repugnante, resbaladizo y un reptil, pero diré una cosa sobre él. ¿Qué? Fue precioso verlo explotar sobre el oscuro cielo de la noche. Sí, fue muy romántico. Me encanta vuestro sentido del romanticismo, ¿eh? Es fantástico. ¿Quieres que te compre una cerveza de raíces? Hombre. Claro que sí. Estoy hasta las narices de cerveza de raíces. ¿Quién ha dicho eso? Ah, vale, que es... Vale, que es opciones de diálogo. Venga, pues claro que sí. Además en el chiringuito de Stan. Vaya, espero que Stan esté bien. Ahí que va. ¡Pum! Qué pena que mi tripulación no haya visto esto. Hombre, lo mismo a lo mejor te la cargaste con la roca. Ah, no, mira dónde está. No puedo dejar de pensar en que Guybrush fue responsable de que ese pedusco hundiera el barco. Sí. En cuanto salgamos de esta isla vamos a tener una pequeña charla con el señor Threepwood. Primero salgamos de esta choza. Bueno, aquí seguimos a lo nuestro. Al menos he aprendido algo de todo esto. ¿Qué es? Vale, ya sé por lo menos que estos son opciones de diálogo. No pagues más de 20 duros por un videojuego. No recordaba esta opción. De hecho no recordaba este diálogo. Vale. Venga, pues vamos a darle. Cómo enfrentarme a la frustración, decepción y el cinismo irritante. Algo por el estilo diría mi marido. ¿Qué marido? ¿Qué me estás contando? Narices. Pues esto ha sido todo. Con Spiffy como el perro del bar. Uy, recuerdo la conversación que tuve con él. Fue muy graciosa. Y nada, simplemente espero que hayas disfrutado tanto como disfruto yo cada vez que juego a esta entrega. Y bueno, espero también algún día traer la segunda parte, así como las continuaciones que tiene esta enorme saga. Y solamente decir que para mí es una de las más importantes, porque fue de las casi primeras que llegué a jugar. Y tanto a nivel gráfico de la época como a nivel acústico me parecen de 10 totalmente. Y en cuanto a las opciones de diálogo y de enrevesamiento de la trama y de elaboración, me parece increíble. Qué gracioso que pongan ahí un asterisco que quien por fin ha comprado un 286, un ordenador antiguo que de hecho fue con el que yo jugué este juego allá por su época, la primera vez. Y nada, lo que estaba diciendo, que en cuanto a elaboración de diálogo es muy divertido. Sam y Max aparecen por cortesía. Sam y Max son el ídolo que aparece en la cabeza de mono, que me refería yo, es de otra saga. Y eso, la saga me parece bastante cachonda, por lo menos esta primera entrega. Ya hablaremos de la segunda cuando toque. Y por mi parte, pues creo que nada más. Simplemente eso, que espero verte en otra saga.